Hola, hola, buenas tardes a todos. Soy Carmen Agüero, trabajo en el Tecnológico de Monterrey. Igualmente soy secretaria ejecutiva de la Plataforma Tecnológica Mexicana y coordinadora científico-técnica del proyecto Conecta 2020 financiado por el séptimo programa Marco. Voy a ahora darles una breve explicación en qué consiste el proyecto Conecta 2020 y cómo es que visualizo la sinergia con la iniciativa de eSkills tanto de España como de Europa a través de las plataformas tecnológicas. Vale. En primer lugar, nosotros para poder desarrollar el proyecto teníamos que saber en qué situación está la plataforma tecnológica, la situación en Latinoamérica, ¿no? Y para esto nosotros hicimos una serie de análisis previos en las cuales nos permitía identificar el posicionamiento a nivel global de los países en los cuales nosotros estamos trabajando en Latinoamérica para implementar plataformas tecnológicas tomando como modelo las plataformas tecnológicas europeas. Yo quisiera preguntar, que levanten la mano, ¿quién conoce el tema de las plataformas tecnológicas europeas? Muy bien. Entonces, para la mitad del auditorio le es familiar el tema de plataformas europeas. Voy a tratar de explicar un poquito. Las plataformas europeas se basan en una organización de la triple hélice, están conformadas por la industria, la academia y el gobierno, y lideradas por la industria. En este caso, Conecta 2020 está implementando plataformas tecnológicas en Latinoamérica, tomando el modelo de las plataformas europeas, ¿no? Entonces, en este cuadro tomado del Global Information Technology Report, del World Economic Forum, podemos observar la situación de los países. Vemos de que Chile, por ejemplo, en cuanto a si revisamos los pilares en el tema de TICs, ¿no? son los que se ven ahí 10 pilares, pero destaca Chile, por ejemplo, para estar en el primer lugar de Latinoamérica, destaca el entorno político y regulatorio, ¿no? Y el entorno de negocios e innovación, ¿no? Asimismo, vemos otros países en Latinoamérica, Costa Rica, por ejemplo, el tema de habilidades, de asequibilidad, y hay así países que destacan unos en unos pilares y otros en otros, pero el punto importante aquí nosotros observamos que el entorno político y regulatorio y el pilar de habilidades es un tema bastante importante, ¿no? No voy a ahondar mucho en este cuadro, que hay mucho por hablar, mucho por analizar y desagregar, ¿no? Sí. El 11, ¿qué significa respecto al 104 de Colombia? Entorno de negocios e innovación. 11 es que hay menos entorno de negocios e innovación que en Colombia. Es el puesto del... Sí, es el ranking, sí, es el ranking que ocupa a nivel, sí, a nivel mundial, ¿eh? Sí, a nivel mundial. O sea, ¿por qué Chile está en el primer lugar? Porque a nivel mundial el entorno de negocios e innovación está en el 11, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de México está en el 85, ¿no? Y el entorno político y regulatorio, el resto de los países se sobrepasa el 60, la posición 60. Entonces nosotros con esta información nos podemos dar cuenta de en qué situación estamos en Latinoamérica. Y comparamos con Europa, porque nosotros vamos, el proyecto Conecta 2020, su objetivo es implementar plataformas tecnológicas en Latinoamérica para cooperar con las plataformas tecnológicas europeas. Entonces tenemos que saber en qué posición estamos
con relación a la realidad europea, y vemos pues que Europa ocupa los primeros lugares, los países europeos están, a salvo en Singapur, ocupan los primeros lugares en los temas de TIC. Y podemos ver si Finlandia, Suecia, Holanda, Noruega, como los primeros 5. ¿No? Tampoco no me puedo detener porque si me detengo me voy a demorar mucho. Entonces, ahora, vemos cuáles son las economías más grandes del mundo y es una, bueno, no tanta sorpresa, sino que vemos que Brasil y México, por ejemplo, están dentro de las primeras economías del mundo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos podemos sacar muchas conclusiones, pero algo que sí nos dice directamente es el dinero o los ingresos no están en concordancia directa con el rendimiento en el tema de TICs, por ejemplo, en el tema tecnológico. Son Brasil y México las primeras economías, están en las 20 primeras economías, sin embargo, pues vemos que México está en el puesto número, en el 2014, 79 a nivel mundial, en TICs, ¿no? Entonces, nosotros, para poder hacer todo un trabajo bastante válido en el tema de implementación de plataformas tecnológicas en Latinoamérica, nos preguntamos, en primer lugar, ¿dónde están los actores claves en los países de Latinoamérica? ¿Dónde están esos actores claves para la cooperación? ¿No? Y pues los actores los encontramos en las cámaras, en las asociaciones, en el gobierno también, en las universidades, en grandes empresas, en centros de investigación, expertos, etcétera. Allí están los actores claves que nosotros requerimos para implementar las plataformas tecnológicas y diseñar una agenda estratégica de innovación. ¿Cómo ha sido la evolución del trabajo de implementación de plataformas tecnológicas? Primero tuvimos un proyecto financiado en el 2010-2012 para implementar plataformas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, ¿no? Eso fue un primer proyecto en el que México tuvo una actuación bastante buena, no siendo evaluado como excelente el trabajo que se hizo en México. La plataforma tecnológica actualmente es una asociación civil, ahora en el 2015, y con esas acreditaciones, se puede decir, el TEC de Monterrey, que estuvo a cargo de la plataforma mexicana, presentó una nueva propuesta para extender el modelo en otros países de Latinoamérica, Uruguay, en este caso Costa Rica y Perú, ¿no? Actualmente estamos en el segundo año de trabajo y ya tenemos implementadas las plataformas tecnológicas. Precisamente hoy se lleva a cabo una asamblea general en Costa Rica, donde todos los actores claves de Costa Rica están reunidos, hablando de la cooperación con Europa y hablando también del H2020, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o el documento, la carta de presentación de las plataformas tecnológicas? Son las agendas estratégicas de investigación. Y aquí es que yo me quiero detener, porque me parece que esto lo deben tener en cuenta para el análisis y el trabajo que ustedes están haciendo sobre el desempleo o la búsqueda de empleo digital. ¿Qué es lo que pasa en las plataformas europeas? Las plataformas europeas realizan un trabajo conjunto, industria, academia y gobierno, para diseñar una agenda estratégica de investigación. ¿Qué es lo que están poniendo en estas agendas? Están poniendo lo que se necesita desarrollar en el futuro con respecto al tema de digital. O sea, ellos se reúnen y hacen una convocatoria y definen, estas son las líneas de investigación que la industria, sobre todo porque es la que la lidera, requiere para cubrir esas demandas del mercado que se están
pidiendo, ¿no? Y en cuanto a los temas de desarrollo de investigación e innovación. Lo mismo se está haciendo en Latinoamérica, ¿no? Pero acá se presenta un caso con respecto a la cooperación. Latinoamérica tiene un desfase tecnológico, a pesar de que nosotros vamos a ver después la posición de desempleo de Latinoamérica respecto a Europa. Es muy distinto. Entonces, ahí hay una brecha, ¿no? Hay una brecha que nosotros con Carlos Rodríguez revisamos y hablamos de que habría una sinergia muy buena entre Latinoamérica y Europa en este aspecto específico de empleabilidad o de e-skills, utilizando las plataformas tecnológicas que se están creando en Latinoamérica y que ya existen en Europa, tomando como referencia las agendas estratégicas de investigación, que son documentos que existen y que son trasladados a la Comisión Europea. Entonces, nosotros visualizamos de esa manera la aportación que hace una plataforma tecnológica, ¿no? Actualmente ustedes conocen, todos los países del mundo tienen agendas digitales, incluyendo Europa. Sin embargo, no todos los países del mundo tienen agendas estratégicas de investigación. ¿En qué están enfocadas las agendas digitales? Están enfocadas a la infraestructura y al uso de las TIC, más no están enfocadas al desarrollo de la innovación y de la investigación e innovación. ¿Y qué cosa es lo que está más ligado a la creación del empleo entre ambas agendas? ¿Cuál de ellas estaría más ligada? Para mi opinión, ambas están ligadas, porque una está creando la infraestructura necesaria y la otra está pensando en qué es lo que necesita el mercado y en qué debemos de desarrollarnos, ¿no?, para poder cubrir y usar esa infraestructura. Entonces, nosotros creemos que esto es importantísimo, llevarlo hacia los que dictan las políticas públicas y hacerles saber que existe esa posibilidad y trabajar en conjunto, ¿no? Yo les traigo acá 2 cuadros ya finales que hice recién sobre, tomando como fuente el Central Intelligence Agency de Estados Unidos, la CIA, que no solamente es para investigar cuestiones así de estrategia, de terrorismo, etcétera, sino también de hechos que ocurren en el mundo. Y, por ejemplo, ahí les he puesto en un lado en verde a países en Latinoamérica y en el otro lado están algunos países de Europa. ¿Y cómo está distribuida la fuerza laboral en 3 factores que ellos definen, ¿no? La agricultura, la industria y los servicios? Vemos, en el caso de los países de Latinoamérica, la posición a nivel mundial, ¿no?, que están en casi todos estos casos, en este cuadro, mucho mejor que en Europa, ¿no? La posición de la ocupación de la fuerza laboral. Vemos que los servicios, por ejemplo, tienen el mayor porcentaje. Entonces, pues si nosotros vemos estas cifras y decimos la industria y los servicios son donde se concentra la mayor fuerza laboral, deberíamos o enfocarnos más a eso o de repente también mirar la agricultura, porque en la agricultura, si ustedes ven, está bajo la participación en la fuerza laboral. Sin embargo, hay mucha tecnología que se puede aplicar a la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la última fila vemos el ratio de desempleo y podemos observar el ratio de desempleo de Latinoamérica es bajo y el ratio de desempleo en Europa es un poco más alto. Si vemos el promedio de Europa, 9.9, supera a todos los países de Latinoamérica. Pero entonces yo dejo la interrogante. Nosotros estamos en Latinoamérica, tenemos una brecha tecnológica. Sin embargo, en Latinoamérica los ratios de desempleo son menores y en Europa son mayores.
¿no? Otro cuadro, el desempleo juvenil, lo cual han estado hablando, ¿no? Ahí he puesto también en amarillo países de Europa, ¿no? Como se ha hablado acá, España supera el 50% de desempleo en el rango de 15 a 24 años. Y bajamos en las líneas verdes, países como Uruguay, Costa Rica, inclusive Perú, México, están en el 9% de desempleo juvenil. Hay algo aquí que tenemos que revisar. Si hay una brecha tecnológica, o sea, Europa nos lleva una ventaja, ¿no? Nosotros requerimos de productos europeos. Y, por otro lado, los países de Latinoamérica tenemos menos desempleo. Yo creo que aquí hay un trabajo que hacer en conjunto. Yo creo que para mí es súper importante aprovechar estas plataformas tecnológicas latinoamericanas, europeas, y trabajar en conjunto y buscar esas posibles soluciones que podrían haber para resolver este tema, que es de preocupación mundial, ¿no? Y es así como hemos estado hablando con Carlos para ver de repente un proyecto conjunto en el cual podamos trabajar y sacar conclusiones muy interesantes. Esto es un tema de los áreas que Conecta 2020 estaría concentrada dentro de H2020. No quiero pues ahondar aquí porque me voy a demorar, pero sí les digo que el tema de TICS pues está muy enfocado a todos los retos sociales del H2020, ¿no? Acá hay un mensaje que se di en junio de este año, ¿no? En una reunión de la CELAC en Bruselas, en el que se ha considerado a las plataformas tecnológicas como un instrumento para el desarrollo y la innovación en el tema de TICS. Y bueno, esta es la visión que tenemos en Conecta 2020, la cooperación con las plataformas europeas, tomando en cuenta todas las oportunidades que hay de financiamiento, no solo H2020, sino Iberoeca, Eureka, Eranelac, Celtic, etcétera, trabajando también por el lado derecho con proyectos, ¿no? Haciendo sinergia con Alcuenet, Leadership, y tomando en cuenta también las organizaciones que se están creando en el entorno latinoamericano, como es la Alianza del Pacífico, en el que está México, Chile, Colombia y Perú. Y bueno, esta es nuestra visión. Y ahora, ¿hacia dónde queremos llegar? Es a integrarnos como región, porque independientes no podemos. Tenemos que desarrollar un roadmap único, unificado, y por eso ya hemos hecho un acuerdo de formación de la plataforma, de la red de plataformas tecnológicas de Latinoamérica, ¿no? Para crear un roadmap unificado hacia el crecimiento del sector. Esto no es un trabajo fácil, se requiere la unión de inteligencias, de buenas voluntades, de fuerza para resolver problemas comunes, ¿no? Y bueno, hasta aquí nomás llega mi presentación. Cualquier consulta.